participar en forma sincrónica en una clase con ustedes. Bueno, mi nombre es Adriana Rotonda, me desempeño como titular de la cátedra y vamos a hacer esta clase inaugural para comentar algunas de las temáticas más trascendentes y de alguna manera más actuales que involucran al derecho de las familias, ¿sí? En esta clase inaugural nos vamos a detener, a analizar algunas de las cuestiones vinculadas con el derecho constitucional familiar, reitero, en algunas de las temáticas más actuales que preocupan y se destacan en el ámbito del derecho de las familias, ¿sí? Recordando fundamentalmente que todo el anclaje actual del derecho privado, en estos contornos borrosos que podemos señalar hoy que tienen el derecho privado y el derecho público, se encuentra inserto desde un análisis especialmente constitucional de todas las materias que vamos a trabajar, ¿verdad? Yo voy a desarrollar el contenido de dos PowerPoint que van a quedar a disposición de ustedes, así como esta clase, en el aula de cada una de las comisiones, tanto la de la mañana como las dos comisiones del llamado Plan Viejo de la tarde. Bien, en ese entendimiento vamos a abordar entonces los contenidos vinculados con la unidad 1, el derecho de las familias y los derechos humanos, y los contextos plurales de las familias de este tiempo. Bien, entonces para comenzar a hablar en este primer encuentro virtual que vamos a sostener, vamos a comenzar a tratar algunas de las cuestiones del derecho constitucional y del derecho de las familias. Recordando que cobran un rol fundamental los derechos humanos en los sistemas democráticos de gobierno, fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Estos derechos humanos, que en muchas de las convenciones constituyentes implicaron un principio de protección del individuo frente al Estado, esencialmente en los ámbitos del derecho público, paulatinamente se fueron expandiendo hacia los ámbitos del derecho privado, ¿sí? Y entonces se predica de los derechos humanos un contenido que abarca no solamente la protección del individuo frente al Estado, sino también la protección del individuo frente a otras personas o de unas personas frente a otras personas en sus relaciones de derecho privado, en sus relaciones más personales y más íntimas de alguna manera, ¿verdad? Este derecho civil constitucional, involucrado entonces hoy día con la internalización de los derechos humanos y con la creciente complejización de los derechos constitucionales que aparecen enmarcados en cada una de las relaciones personales, privadas y familiares, ¿verdad? De alguna manera, esto implica abordar una postura horizontalista en lo que tiene que ver con la comprensión de los derechos humanos en las relaciones entre personas de derecho privado, ¿sí? De alguna manera, ellos son los que han hecho de motor fundamental en la evolución del derecho de las familias, ¿sí? Las mutaciones que hemos vivido en esta parte del derecho que nos toca trabajar tienen que ver con una evolución marcada en los ámbitos sociales, algunas cuestiones vinculadas principalmente a el reconocimiento de las distintas formas de vida familiar y de vida afectiva, de alguna manera atravesados por esta cuestión del desmatrimonio, o las llamadas uniones libres o uniones convivenciales como formas de vida, de relaciones afectivas que comienzan a ser reconocidas en el derecho de las familias, ¿verdad? ¿Qué otras evoluciones sociales importantes vamos a trabajar? Bueno, las evoluciones sociales que tienen que ver con la
irrupción de ciertos aspectos de medicalización de los nacimientos de las personas, los aspectos que tienen que ver con la fecundación asistida, ¿sí? A su vez, todo este recorrido, el derecho de las familias que nosotros vamos a transitar, también tiene aspectos vinculados a las evoluciones biológicas que vivimos los seres humanos, ¿verdad? Expectativas de vidas distintas, coexistencias generacionales, ¿sí? Y nuevamente procreación asistida. La cuestión de la expectativa de vida nos pone bajo el análisis las circunstancias de las personas ancianas en los ámbitos familiares y cómo son abordadas desde el derecho, ¿sí? La coexistencia generacional familiar, que involucra a personas, niñas, niños o adolescentes, y también a personas de edad madura y a personas ancianas en su mismo ámbito. Cómo esta cuestión de las diversas circunstancias de la expectativa de vida influyen también en el reconocimiento de derechos que a nivel familiar debemos analizar. A todo esto debemos sumar este peldaño desde el cual comenzamos a hablar, que es la evolución jurídica de los derechos familiares y la influencia de las convenciones europeas e internacionales de derechos humanos sobre los reconocimientos de derechos y las visiones de cada uno de los estados sobre la familia y las personas que la componen y sus derechos, las regulaciones de la vida familiar, de la vida privada familiar. Así tenemos nosotros que, de alguna manera, la Convención Europea de los Derechos Humanos, ¿sí?, el Convenio de Roma de 1950 y los protocolos, instauraron un sistema de protección de derechos humanos que en el ámbito familiar ha destacado en el contexto europeo como un ámbito en el cual el estándar mínimo de protección de la vida privada familiar llevó al reconocimiento en los distintos estados, a partir de aquella época, de singularidades en los derechos de las familias, ¿sí? La prohibición a la injerencia indebida estatal fue uno de los ámbitos o uno de los especiales reconocimientos que comenzó a tener interpretación jurisprudencial justamente en función de lo establecido en el artículo 8, y a partir de allí el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos fue trazando líneas que involucraron las reformas de los derechos privados europeos en este sentido. En la Convención Europea de los Derechos Humanos, el artículo 8, dijimos, fue de alguna manera el puntapié de comenzar a pensar la interpretación de un derecho familiar más amplio, más comprensivo, a partir justamente de este respeto al derecho a la vida privada familiar, al domicilio y a la correspondencia, y a la prohibición de la injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho. Bien, ¿qué cuestiones paradigmáticas se trabajaron en el derecho europeo como para tener, digamos, como un referente o como diversos referentes que fueron haciendo a la modificación posterior del derecho interno de los estados de la Unión Europea? Por ejemplo, en el año 79, el caso resuelto contra Bélgica, Marc contra Bélgica, que implicó el hecho de la sanción a los estados que reconocían distintos efectos jurídicos a las filiaciones, fueran estas habidas dentro o fuera del matrimonio, ¿sí? Esto que puede parecer algo absolutamente retrógrado y de hecho es una situación de discriminación insostenible en esta época, así como en Europa se fustigaba a partir de este fallo que yo menciono por aquí, en el año 79, el Tribunal Europeo, tenemos que recordar y conocer que en la República Argentina la ley civil reconocía distintos efectos a las filiaciones, fueran o no habidas dentro del matrimonio, hasta el año 85, en el cual la ley 23.464
produjo la reforma del sistema argentino, una ley de la democracia, del año 85, que dio por tierra con las discriminaciones entre las categorías de hijos, ¿sí? La equiparación total de efectos de las filiaciones se produjo en nuestro país, como para tener un paralelo entre las fechas, digamos, en las cuales esto se trataba en Europa y en las que se trató en la Argentina, hasta el año 1985. Pensemos que recién en el año 1983 la Argentina reanudó el camino de vida institucional democrática, y aquella ley fue una de las principales leyes en materia familiar habida con posterioridad al advenimiento de la democracia. Bien, otra cuestión tratada también en el ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en una sentencia contra Alemania, 26 de febrero del 2002, en la cual el Tribunal Europeo hizo mención a la comprensión del interés superior del niño, interés superior del menor, como se lo ha mencionado hasta hace poco tiempo, y la integración familiar. Otros fallos señeros en materia de derecho familiar en el ámbito del derecho europeo son algunos de los que mencionamos aquí. Algunos de ellos, como el caso, por ejemplo, de Abdulaziz Ibn al-Kandali contra el Reino Unido, han tenido que ver con la forma de comprender a la familia y de aceptar la integración familiar en la cuestión de las personas migrantes y su posibilidad de reunificación familiar una vez ingresados en un país europeo, ¿verdad? Estas cuestiones que mencionamos aquí tienen neta incidencia en la aceptación de unas formas familiares quizá distintas a las concebidas como tradicionales o mantenidas como tradicionales en estos países europeos, tanto el caso de Reino Unido como el caso de Países Bajos. Muy bien. Otro caso señero y muy importante en el ámbito del derecho europeo, Odrieff contra Francia, de febrero de 2003, en el cual se admitió el derecho de la madre a no indicar el apellido de origen cuando deja a un hijo en un sistema de adopción, ¿sí? Un tema, por cierto, muy complejo, pero esto implicó el límite del derecho del hijo a conocer su origen filial para aquellos supuestos de madres que decidían renunciar al ejercicio de su maternidad en el derecho francés, ¿sí? Esto tiene que ver con el derecho a la investigación de la paternidad o de la maternidad y al conocimiento de informaciones sobre la infancia y los orígenes familiares, ¿verdad? Algunos de los temas que decimos se tratan a nivel de derecho de los derechos humanos que tienen incidencia directa o que son planteos que surgen a partir del ejercicio de derechos en el ámbito de la familia, ¿sí? En el ámbito de la vida privada de las personas, ¿verdad? Otros casos más que mencionamos son estos que estamos dejando por aquí. Valga la mención, en este caso, de esta condena contra Turquía en el año 2004, que tuvo que ver sobre la igualdad de derechos entre los cónyuges, es decir, la condena al Estado turco en ese momento cuando no se concretaba en un supuesto en particular la protección o el respeto a la igualdad de derechos entre cónyuges en lo particular. Muy bien, otros casos como para mencionar, casos señeros, todos ellos, en los cuales el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a partir del artículo 8, estableció sanciones a los estados en función de la falta de respeto al derecho humano a la vida privada familiar, tanto del Estado como de unos miembros de la familia por sobre otros, ¿sí? A nivel de integración regional y a nivel de respeto de los derechos humanos en el ámbito de las familias, nosotros en el territorio de la República Argentina hemos suscrito los tratados del Mercosur, ¿sí?
en aras de una integración que ha tenido limitaciones importantes, que quizá no ha sido todo lo fructífera que pudo haber sido y que se previó en sus comienzos. Pero hemos tenido este lento proceso de integración en algunos aspectos del derecho privado y en algunos aspectos del derecho familiar en particular. ¿Qué ligazones jurídicas o qué integración jurídica tiene la República Argentina con el resto de los países, por ejemplo, de Latinoamérica, por ejemplo, del Mercosur, que obviamente no coinciden ellos? Bueno, tenemos algunas vinculaciones que derivan de las normas de derecho privado internacional a nivel continental y algunas a nivel universal, ¿sí? Así podemos reconocer la integración que nos une por la CIDIP en el caso de la Convención Interamericana sobre Restitución de Menores, la CIDIP 4, que la vamos a ver en lo particular cuando trabajemos en responsabilidad parental y en justamente formas de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? También tenemos que tener presente que tenemos la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias y la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores. Estos convenios que mencionamos a partir de las normas de la CIDIP tienen la enorme fuerza que implica la suscripción por parte de varios estados vecinos y de varios estados digamos, de amplia relación con la República Argentina, como para que en caso de violación de derechos allí contenidos puedan ser aplicables y exigibles en relación a otros estados. También tenemos que tener presente que a nivel universal tenemos vigente desde ya hace unos cuantos años, a posteriori del inicio democrático de la Argentina también, el convenio sobre aspectos civiles de sustracción internacional de menores de la Convención de la Haya, ¿sí? Del convenio de la Haya. Este instrumento internacional, suscrito por numerosa cantidad de estados, nos permite mecanismos rápidos para la restitución internacional de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de sustracción indebida, ¿sí? O de incumplimiento a los pactos de reintegro que se encontrarán suscritos. Por supuesto que también a nivel internacional nos vincula con numerosa cantidad de estados la Convención de los Derechos del Niño, entre otras, ¿sí? Entre otras, vamos a ver que justamente a partir de la constitucionalización del derecho de los derechos humanos en la reforma del año 1994, hay numerosas convenciones internacionales cuya suscripción nos ha vinculado a los comités de seguimiento e implica para la República Argentina el serio compromiso del respeto a los derechos allí reconocidos. Dentro del ámbito del sistema interamericano de derechos humanos, nosotros encontramos también que el Pacto de San José de Costa Rica, también suscrito por la República Argentina allá en los albores de los años 80, ¿sí? Cuando el gobierno democrático asume en el año 83, uno de los primeros convenios justamente suscritos por la República Argentina, ratificado y entrado en vigencia para nosotros, fue el Pacto de San José de Costa Rica. En ese Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 17 reconoce la obligación estatal de la protección a la familia, ¿sí? En los términos de aquella época se hablaba de la protección a la familia. Hoy día debemos interpretarlo como una protección a las familias, desde el punto de vista que la interpretación dinámica de estos convenios y la interpretación dinámica del reconocimiento a las formas familiares nos requiere hoy día este lenguaje distinto, ¿sí? Hablamos de protección a las familias en plural, pensando en las distintas familias que podemos reconocer
en nuestros entornos sociológicos, ¿sí? Este derecho a vivir en familia, ya sea en las formas matrimonial o no matrimonial, ¿sí? Y el tinte de no discriminación, de reconocimiento igualitario de las formas familiares, de las formas de parejas y de las filiaciones, estaba latente en el contenido del artículo 17 y ha sido desarrollado fundamentalmente a partir de la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Aquí menciono algunos pocos casos de los que se han resuelto, en los cuales la Corte Interamericana ha trabajado justamente sobre algunos aspectos de la vida familiar. El primero de los casos que mencionamos, Aloe Boetoe, justamente en un ámbito más de derecho público, sancionando a Surinam por las matanzas de integrantes de la tribu Aloe Boetoe. En aquel momento, este caso significó el reconocimiento de la Corte Interamericana a las formas familiares sin vínculo legal, a las familias que no tenían los vínculos jurídicos de acuerdo a las normas propias de la ley civil del Estado, pero que sin embargo fueron analizados y considerados por la Corte como vínculos familiares que les permitieron a sus integrantes ser legitimados activos en las reparaciones por daños frente al Estado de Surinam. Yendo mucho más a ámbitos de la vida privada, y no ya en el caso de Aloe Boetoe, tendiente a la indemnización por los delitos cometidos contra las personas y las indemnizaciones por los daños derivados, contamos con casos más recientes, el caso Atala Rifo contra Chile, en el cual se condenó al Estado chileno por el ejercicio discriminatorio en cuanto a las decisiones jurisdiccionales en torno al ejercicio de la responsabilidad parental, ¿sí? Este caso lo van a trabajar ustedes también con mayor detenimiento, con detenimiento en realidad, hoy lo estamos simplemente enunciando, precisamente al trabajar, por un lado, cuestiones de género y por otro lado, al trabajar ejercicio de la responsabilidad parental y parejas igualitarias, ¿sí? Caso Artavia Murillo y otros, en el cual se trabajó en la condena contra Costa Rica por la prohibición de la fecundación in vitro o el no apoyo estatal a la fecundación in vitro a todas las parejas sin discriminaciones, ¿sí? El caso Fornerón con Argentina, de muchísima presencia en los medios gráficos y en los medios de todo nivel, ¿sí? Que tuvo que ver con una condena al Estado argentino por la violación sistemática de derechos de la familia de origen, en particular del papá de origen de una niña, violaciones sistemáticas de los derechos humanos en el ámbito de la, digamos, de la falta de posibilidad de acceso a la justicia que tuvo en su momento el señor Fornerón. La causa Fornerón es una causa que aún hoy día sigue su trámite en tanto se condena a la Argentina y la Argentina debe realizar medidas para lograr la revinculación de esa niña con ese papá, ¿sí? Hubo numerosos circunstancias inadecuadas en el proceso de adopción de la niña y en la falta de posibilidad de acceso del progenitor a tener la vinculación que planteó a pocos meses de haber nacido la niña, que fue dada en adopción. Fornerón vamos a trabajarlo también en cuanto tratemos el sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y en el caso puntual del ejercicio de los derechos de las familias de origen en los procesos de adopción. Furlan y familiares contra Argentina también es un fallo en el cual se trabajan algunos aspectos del
el derecho de niños, niñas y adolescentes. En realidad, Furlan contra Argentina es un caso en el cual la Argentina es condenada por aspectos derivados de una falta de reparación adecuada al daño que sufriera Sebastián Furlan por un accidente producido en un ámbito de un terreno estatal y por la lentitud del proceso judicial y además por el enorme desmérito o el enorme desmedro patrimonial que sufre la familia Furlan al percibir la indemnización de manos del Estado a partir de una ley de consolidación de deuda del Estado y por ende haber cobrado en bonos de muy reducido valor en torno a lo que fue la verdadera indemnización que se reconoció a la familia Furlan. Entonces, hubo cuestiones atinentes al proceso, al tiempo razonable de duración de un proceso y también a las medidas de cumplimiento de la sentencia inadecuadas que abordó el Estado argentino en el ámbito interno. Frente a esa sentencia, la familia acude a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como acudió Fornerón en su momento, y la República Argentina recibe una condena en cada uno de estos casos por ese motivo. Estos son simplemente algunos de los casos. Vamos a trabajar algunos otros más en materia de adopción también y en materia de prohibición o vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes con condenas que han repercutido en distintos estados, pero que significan la forma de interpretación y de lectura debida de los derechos humanos en el ámbito familiar en toda la región y en todos aquellos estados que adscriben al Pacto de San José de Costa Rica. Pero también sabemos nosotros que la Corte Interamericana produce opiniones consultivas. Esas opiniones consultivas, algunas de ellas, han tenido que ver con espacios del derecho de niños, niñas y adolescentes o espacios propios del derecho familiar, ¿sí? Por un lado, la opinión consultiva 24 del año 2017, que tiene que ver con la identidad de género, la igualdad, la no discriminación a parejas del mismo sexo y las obligaciones del Estado en tal sentido, como en cuanto a la identidad de género y a su registración, ¿sí? También la opinión consultiva 21 del año 2014 en cuanto a los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes en su familia en el contexto de la migración, y la opinión consultiva de la 17 del año 2002, que tuvo importantes consecuencias a nivel de consideración de la condición, jurídica y de los derechos humanos del niño en el proceso, ¿sí? Bien. Cuando hablamos del derecho constitucional y del derecho familiar o del derecho de las familias, tenemos que recordar que de alguna manera el Estado argentino tiene ciertas reglas de reconocimiento constitucional, ¿no es cierto? Esas reglas de reconocimiento constitucional tienen que ver con ciertas normas fundamentales que dotan de una característica esencial al sistema jurídico del cual estemos hablando, ¿verdad? Hart hablaba, ¿sí?, de esas reglas de reconocimiento íncitas en un sistema de derecho en particular. En nuestro sistema de derecho, el derecho familiar y los derechos que legislamos tienen la pauta fundamental de la constitucionalización marcada por la reforma del año 1994, ¿verdad? Y tenemos que tener bien en cuenta que el artículo 75, inciso 22, es el que trae la legalidad externa convencional al sistema jurídico. Entonces, la Constitución funciona como la ley verdaderamente superior a todo el sistema jurídico y en particular al sistema jurídico que atañe al derecho de las familias, y esa Constitución
y esos convenios incorporados en el 75, inciso 22, son los que dan unidad y coherencia a la ley y a la interpretación que hagamos de ella. Sabemos nosotros que este es un orden simbólico, el orden de los derechos humanos en materia de derecho de las familias y de las personas, ¿verdad? Por eso tenemos todo el bloque de constitucionalidad federal que brinda sus pautas para el derecho interno, los instrumentos internacionales que tienen jerarquía constitucional, aquel primigenio 75, inciso 22, se le ha agregado la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad por ley posterior, y a su vez ese sistema de convenciones internacionales se encuentra dotado de mecanismos de actualización permanente, como son las opiniones consultivas y las sentencias interpretativas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero asimismo, ese bloque de constitucionalidad federal, con las convenciones internacionales que hizo propias de nuestra Constitución, también nos implica la obligación de tener presente las decisiones de los comités y las observaciones generales de los comités de derechos humanos. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos de ellos y vamos a mencionar. Nosotros hablamos del sistema constitucional teniendo en cuenta que la Convención de Viena de los Derechos de los Tratados nos lleva a que esas leyes, esos convenios incorporados en el 75, inciso 22, deben tener justamente esta implicancia en la coherencia interna del sistema jurídico nacional. Mencionamos que las convenciones de derechos humanos traen aparejadas la permanente redacción, a partir del trabajo de los comités, de observaciones y documentos emanados de ella. Y así tenemos que, por ejemplo, la Convención Internacional de los Derechos del Niño está dotada de un comité de los derechos del niño que produce observaciones generales y observaciones especiales para algunos de los estados cuando se produce el cotejo del cumplimiento interno de los derechos reconocidos en la Convención. Igualmente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales cuenta con un comité de seguimiento de la vigencia de esos derechos y con un comité que elabora observaciones generales que vamos a ver que tocan en algunos aspectos al derecho familiar. Por supuesto, también la Convención Internacional de Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la CEDAW, como es conocida por sus siglas en inglés, también cuenta con un comité de los derechos de la mujer. Y también, finalmente, esta convención que mencionamos de los derechos de las personas con discapacidad cuenta con un comité específico que elabora observaciones generales. Esos documentos nos marcan la evolución de la letra de los convenios en las aplicaciones actuales. Por ejemplo, decíamos nosotros, este es el desarrollo del contenido actual del 75, inciso 22, al cual agregamos por ley 27.044 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nosotros también vamos a trabajar como uno de los aspectos de las personas con mayores vulnerabilidades en el ámbito familiar. Y es importante el trabajo de los comités y el trabajo, obviamente, de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque justamente la Constitución reconoce la aplicación y la jerarquía de estos convenios en las condiciones de su vigencia. Hablar de en las condiciones de la vigencia de los convenios internacionales de derechos humanos nos lleva a la necesidad de analizar cómo están siendo trabajados en las observaciones generales esas convenciones de derechos humanos de las cuales hablamos.
Y así, para la interpretación de un caso puntual de derecho de las familias, de derechos que ponen en juego situaciones de niños, niñas y adolescentes, situaciones que debemos analizar hoy día en perspectiva de género, situaciones en las cuales tenemos que analizar el derecho de las personas con vulnerabilidades en su salud mental, nos exige corroborar el estado de vigencia a partir de las observaciones generales de las cuales venimos hablando. Bien. A partir de la reforma constitucional y de todo este mecanismo que insufla interpretaciones de derechos humanos al derecho de las familias, llegamos a esta enorme reforma que se produjo en el derecho argentino en el año 2015. ¿Sí? Justamente la reforma constitucional del año 2015 fue uno de los hilos conductores necesarios para llegar a la reforma del Código Civil y Comercial, en el cual fundamentalmente la interpretación jurisprudencial habida antes del año 2015 plantea la necesidad de la reforma y trae esta reforma que ya hoy cuenta con más de 5 años de aplicación. Nosotros sabemos que esta constitucionalización del derecho privado fue lo que produjo la necesidad de la reforma para orientar las normas del derecho reglamentario interno del derecho civil argentino a ser coherentes con ese sistema de derechos humanos que hemos conocido. Muy bien. Por eso el Código Civil y Comercial establece esta comunidad de principios entre la Constitución, el derecho público, que decíamos al comienzo, ya tiene unos límites mucho más borrosos que en otras épocas, y el derecho privado, ¿sí? Y en estos aspectos del derecho familiar, ¿sí? Muy bien. Dijimos las fuentes del Código Civil y Comercial, como ustedes ya han visto a lo largo de las distintas materias que han estudiado en materia de derecho civil, las fuentes son justamente para la interpretación del Código Civil y Comercial la Constitución, los tratados de derechos humanos, ¿sí? Y la finalidad de las normas. Esa interpretación justamente debe ser realizada en función de las palabras, pero en condición de análisis de la finalidad, y con el fondo de los tratados de derechos humanos y los principios y valores que tienen que ver con la coherencia del ordenamiento del cual venimos hablando. Nosotros vamos a destacar hoy 2 o 3 aspectos de improntas fundamentales de derechos humanos en materia de algunos derechos dentro de las familias, ¿sí? Y así, uno de los aspectos que tenemos que considerar y que vamos a desarrollar en algunas de las unidades de nuestra materia es la cuestión de la protección de la vivienda, ¿sí? En estos tiempos de tantos cambios, ¿sí? De instantaneidades, de consumo masivo y de muchas incertezas que nos tocan vivir, hay algunos aspectos del derecho a la vivienda que vamos a trabajar esencialmente porque tienen ellos una raigambre netamente constitucional, ¿sí? Por un lado, el acceso a la vivienda, ¿sí? El llegar a poder ejercer este derecho a tener un ámbito de privacidad para la vida, ¿sí? Un ámbito de reunión en la intimidad familiar, ¿sí? Un ámbito que recorta a la familia y a sus integrantes del contexto de la vida pública, el ámbito de la privacidad familiar. El tener acceso a la vivienda, a una vivienda de características estables, hace al derecho de las familias, ¿sí? Ese acceso a la vivienda tiene reconocimiento constitucional en el derecho argentino. Y a su vez, el poder mantener el ejercicio sobre una vivienda y protegerla de los terceros, también tiene una connotación que va a aparecer en algunas de las temáticas que nosotros vamos a trabajar en el derecho de las familias, ¿sí? Entonces, el derecho a la vivienda, al ingreso, al acceso a la vivienda y el derecho a la protección, en especial cuando tenemos personas en condiciones de vulnerabilidad, reciben el derecho familiar un tratamiento especial y un tratamiento que está refrendado por los
convenios de derechos humanos que vamos a trabajar. ¿Cuándo aparece o dónde aparece el derecho a la vivienda adecuada en nuestro sistema jurídico? En el viejo artículo 14 bis, que nos viene a la Constitución actual ya desde el año 1949, con la reforma de aquella época, sostenido por la reforma de 1957, ¿sí? Y que se encuentra amplificado y reforzado por el artículo 75, inciso 22, donde aparece la protección de la vivienda y colateralmente la protección a la persona y a las familias, a la vivienda, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en la observación general número 4 del Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y justamente allí aparece una noción muy importante, que es la de vivienda adecuada. No solamente acceso a la vivienda, no solamente acceso a un techo cualquiera, sino a una vivienda adecuada, que ahora después vamos a ver qué connotaciones tiene. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre también reconoce el derecho a la vivienda. La CEDAW en particular para el reconocimiento del derecho a la vivienda de la mujer. La Convención de los Derechos del Niño también enfatiza la necesidad de la vivienda para el niño, la niña y el adolescente. La Convención de las Personas con Discapacidad. La Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas estas normas tienen aspectos y facetas de protección de la vivienda familiar y personal. Y yo mencionaba hace un momentito la importancia del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de la observación número 4, la observación general del comité. Fíjense ustedes que dijimos, esa observación habla de vivienda adecuada, el derecho a la vivienda adecuada. ¿Cuáles son los elementos o los recaudos que hacen a considerar que la vivienda sea adecuada para una persona o para una familia? Que haya seguridad en la tenencia, seguridad jurídica, disponibilidad de servicios, gastos soportables y adecuados para ese contexto familiar, vivienda con connotaciones de ser habitable, vivienda asequible, ¿sí? Vivienda y lugar adecuado, que permita el acceso a las opciones de empleo, a las opciones de atención a la salud, al centros de atenciones para los niños, ¿sí? Y adecuación cultural. La manera en que sea construida la vivienda debe tener que ver con las características culturales poblacionales de aquel que va a recibir la vivienda. Fíjense la amplificación del concepto de vivienda, ¿sí? Esto ha llevado a resolver determinados incluso amparos a nivel de nuestro Estado, ¿sí? Amparos que han tenido que ver con poder dotar a una familia con especiales vulnerabilidades, por ejemplo, con una vivienda adecuada, ¿sí? Los amparos que se han resuelto, tanto a nivel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como amparos resueltos en el ámbito local, que han obligado al Estado a determinadas prestaciones habitacionales en función de las necesidades particulares de determinadas familias, ¿sí? A partir de la interpretación y contextualización del derecho a la vivienda adecuada. Para resumir, estos son los caracteres de los cuales hablamos como caracteres necesarios para el reconocimiento de la vivienda adecuada para una familia o para unas familias, ¿sí? Este derecho a la vivienda, entonces, condiciona distintos aspectos de la legislación. Las políticas públicas para el acceso a la vivienda de las familias y el derecho a sostener la vivienda, ¿sí? Que plantea determinados condicionamientos al orden legislativo interno para que el derecho privado establezca normas e interpretaciones que tengan que ver con su reconocimiento como derecho humano. Yendo a un ejemplo práctico derivado del derecho de la familia, fíjense ustedes que el derecho sobre la vivienda
ha estado reconocido y ha sido concretado el reconocimiento de la vieja ley de bien de familia, ¿sí? Ley de bien de familia que hoy está derogada, aquella vieja ley 14.394 de la década del año 50, en el siglo pasado, que hoy día reconoce un sistema de afectación de la vivienda a partir del artículo 244 y siguientes del Código Civil y Comercial. Esa protección de la vivienda de la cual venimos hablando, en el artículo 244 siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial, encuentra un verdadero sistema de afectación, no el único, pero un verdadero sistema de afectación y protección para la vivienda frente a la posible ejecución de los acreedores. Pero también en, por ejemplo, los regímenes económicos del matrimonio aparecen normas que tienen que ver con la protección de este derecho. Y también en la organización legislativa que el Código Civil y Comercial a partir del año 2015 reconoció en favor de las uniones convivenciales. También allí hay normas que tienden a la protección del derecho a la vivienda para la familia. Muy bien. Otro aspecto sobre el cual nos vamos a detener en este tiempo de trabajo que vamos a tener en relación al derecho de las familias es el ineludible trabajo sobre la perspectiva de género y la protección contra las violencias familiares y de género, ¿sí? Nosotros nos vamos a detener en particular sobre la protección contra las violencias familiares desde una visión de perspectiva de género, pero teniendo en cuenta que las violencias de género tienen un ámbito dentro de las familias, pero hay muchos otros ámbitos en los cuales se padecen violencias de género. Pueden ser estas violencias de índole laboral, violencias de índole educativo también, en espacios diversos de la vida de las mujeres y en el ámbito en general de la vida de relación, aparecen distintas situaciones de violación de derechos y distintas situaciones de violencias institucionales, de violencias que tienen que ver con lo simbólico y con lo ideológico, pero vamos a detenernos en particular sobre la protección contra la violencia familiar. Es decir, cuando esa violencia por cuestión de género tiene una repercusión especial en el ámbito de las familias, ¿verdad? También para hablar desde la perspectiva de género, nos vamos a fundar en un enfoque de derechos humanos, ¿verdad? Nosotros sabemos que el enfoque de derechos humanos, de alguna manera, ha sido un enfoque que ha atravesado distintos sistemas o distintos aspectos del derecho. Hablamos de una protección de derechos humanos en sus albores destinada a proteger a la persona frente al Estado, sin la connotación de la especificación o de la especificidad que al día de hoy conocemos. Hoy día hablamos de un aspecto de los derechos humanos vinculado a determinados colectivos especialmente protegidos. Hablamos de los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes, hablamos de los derechos humanos también de las mujeres y hablamos de los derechos humanos que tienden a mantener relaciones de género en las cuales no haya discriminación, ¿sí? También tenemos que mencionar que el análisis de género involucra hoy día una transversalización de esa perspectiva e involucrar el análisis de estos procesos de valoración de las implicaciones que tiene todo este contexto no discriminatorio y este contexto
de protección particular para aquellos grupos de género que son especialmente discriminados. Por eso la igualdad aparece aquí como un derecho y como un principio que tiende hacia la vigencia concreta de los derechos humanos en todos los colectivos de los diversos géneros de los cuales estemos hablando, ¿sí? Y por otra parte, esta perspectiva de género hoy día nos exige pensar desde la interseccionalidad, es decir, analizando los entrecruzamientos de vulnerabilidades que suelen afectar a mujeres, a niñas y adolescentes, ¿sí? El género y el sexo, dos cosas distintas, dos cosas vinculadas, el sexo a las diferencias biológicas, el género a la construcción social, a las normas, a las reglas, a las costumbres y, por qué no, en muchos casos, a los estereotipos, a los roles, a los mitos y a los prejuicios. De estos conceptos tenemos que partir y analizar estas cuestiones para analizar también las cuestiones vinculadas a la violencia de género. Sabemos que el estereotipo hace que la mujer sea vista con algunas características especiales o con alguna preconcepción de atributos o roles que deben ser juzgados, roles que deben ser actuados en la vida por hombres o por mujeres. Si nos ponemos a analizar y volvemos sobre las decisiones sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de alguna manera el caso más emblemático, o más conocido, no el único, pero uno de los casos con mayor consecuencia jurídica en los distintos aspectos del derecho a la protección contra la violencia contra la mujer, es justamente Campo Algodonero, en el cual la matanza en función del género aparece como el aspecto que fue condenado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero también mencionamos que el factor de género aparece en la preconcepción sobre la posibilidad de ejercicio de la responsabilidad parental para la mujer únicamente si es una mujer heterosexual, ¿sí? Como es el caso de Atala Rifo, que mencionamos hace un ratito. De alguna manera, los roles, los estereotipos, perpetúan la discriminación y aparecen también como un enorme obstáculo para el acceso a la justicia, y de tal forma fueron considerados en estos leading cases de los cuales estamos hablando. Cuando mencionamos la violencia contra la mujer desde el punto de vista jurídico, tenemos grandes hitos para considerar, como es la vigencia de la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, CEDAW, incorporada en el artículo 75, inciso 22, la observación general del Comité de CEDAW: la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente el goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre, pronunciamiento del Comité de la CEDAW, y otro hito a tener en cuenta, la Convención de Derechos Humanos de Viena, en la cual se reconoció los derechos de mujeres y niñas como parte integrante e inalienable de los derechos humanos, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención Belém do Pará, del año 1994. Digamos y tengamos presente respecto de la violencia que este es un problema multicausal, histórico, cultural, de dinámica relacional, basado en relaciones asimétricas de poder, muchas de las cuales vamos a ver que se dan dentro del ámbito familiar, producto de una organización en la cual, una organización social predominante, que puede ser denominada como patriarcado.
Estas violencias son una violación abierta de derechos humanos, es un tema que tiene que ver con aspectos públicos, pero también con aspectos privados, pero que involucra la debida diligencia del Estado en temas de salud pública y que afecta a toda la sociedad. Hablamos de, digamos, el tema como un tema de salud pública porque requiere obviamente de muchísimo trabajo, no solamente jurisdiccional, que no agota la cuestión, no puede ni podrá nunca agotar la cuestión, sino que requiere de dotar a las personas de elementos terapéuticos adecuados y oportunos para poder afrontar la situación de violencia y para poder salir de ella fortalecida. Y para poder justamente trabajar en la eliminación de los estereotipos desde muy tempranas edades, del estereotipo de la violencia inserta en el ámbito familiar. Violencia inserta que reproduce en generaciones y generaciones los contextos de vulneración de derechos para, en muchos casos, las mujeres y en otros casos para las personas más débiles, más vulnerables dentro del ámbito familiar. Fenómenos que permiten y que han permitido la visibilización de las relaciones violentas y de las víctimas de violencia familiar tenemos en todos los ámbitos. Este iceberg que vemos por aquí es sumamente simbólico para poder comprender que algunas violencias llegan a hacerse visibles, pero no todas. Por el contrario, la gran mayoría no llegan a visibilizarse en el contexto social. Bien, dicho esto, mencionemos al menos, para ir teniendo en cuenta, que la Argentina cuenta con una ley nacional, la ley 26485, que es una ley general sobre violencias contra las mujeres. Por eso yo decía que nosotros vamos a trabajar sobre ambas legislaciones, pero en particular sobre el proceso organizado en la ley 12569 de la provincia de Buenos Aires, que nos lleva a trabajar algunos aspectos de las violencias de género y algunos aspectos de las violencias familiares en el ámbito del grupo familiar. ¿Sí? La 26485 define a la violencia contra las mujeres como toda conducta, acción o omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como privado, basada en una relación de desigualdad de poder, esto es muy importante, afecta su vida, su libertad, su dignidad, su integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. ¿Sí? En el contexto de la 12569 hablamos de violencia familiar, como toda acción, omisión, abuso que afecte la vida, libertad, seguridad, dignidad, integridad psicológica, física, sexual, económica o patrimonial de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque esto no configure delito. Tengamos presente que la interpretación de la ley 12569 y el texto de la ley 12569 es sumamente amplio en cuanto a la definición de relaciones familiares, ¿sí? Las parejas o exparejas o familiares de exparejas son comprendidas dentro de esta ley y de alguna manera son involucradas en sus sistemas de protección, ¿sí? Bien, por otra parte, esta ley 12569 organiza un proceso de violencia familiar con determinado tipo de medidas que pueden ser dictadas justamente para intentar la protección de las personas víctimas de violencia familiar. Bien, decíamos la 26485 aborda distintos tipos de violencias y también distintas modalidades, ¿sí? Por eso comprende la violencia doméstica o familiar, la institucional, la laboral, la violencia reproductiva, la violencia obstétrica y aún la violencia mediática, ¿sí?
el marco normativo es esencialmente el marco a partir de la especialización en violencia y en género, involucrado en el sistema normativo constitucional, ¿sí? Y a partir justamente de esta interpretación de la debida diligencia. Este sistema de trabajo, este marco conceptual de abordaje, obviamente es aplicable a la violencia doméstica o a la violencia familiar y también a la violencia de género en general. Pero tengamos presente que todo este marco normativo y este marco conceptual derivado de los derechos humanos bajo la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos resulta aplicable al sistema provincial de la Ley 12.569, ¿sí? Que ya vamos a ver con mayor grado de detenimiento. En este tema es sumamente importante el trabajo que se hace y que debe hacerse y continuar enfatizándose sobre el acceso a la justicia, ¿verdad? El acceso a la justicia que no solamente implica la posibilidad de llegar a un estrado judicial, de tener su día en la corte, como le dicen los americanos. El acceso a la justicia implica poder acceder a ella, poder sostener un proceso, poder lograr un pronunciamiento y lograr condiciones para hacer efectiva la sentencia. Fundamentalmente también implica el acceso y el sostenimiento de un proceso, el acceso al patrocinio jurídico necesario, el acceso no solamente a un tribunal, sino en las condiciones en las cuales una persona debe poder ejercer su derecho de defensa en todo momento, ¿verdad? Bien, y aquí nos es necesario también recordar y reeditar la cuestión del acceso a la justicia y la vulnerabilidad. El derecho procesal en el ámbito de el acceso a la justicia ha elaborado las llamadas reglas de Brasilia para el acceso justamente a la justicia. Estas reglas de Brasilia han sido incorporadas por la Corte Nacional en una acordada, la acordada del año 2009, como pautas para el trabajo jurisdiccional. La Corte de la Provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte, las aplica en sus sentencias y las reglas de Brasilia son una pauta interpretativa necesaria a esta altura de las circunstancias para el trabajo jurisdiccional, ¿sí? Este acceso a la justicia requiere reconocer e identificar cuáles son aquellas personas que tienen especiales condiciones de vulnerabilidad y a las cuales dentro del proceso deberá dotárselas de elementos que les permitan una suerte de equiparación con los demás integrantes de las relaciones procesales, con los demás justiciables, justamente para nivelar su vulnerabilidad. ¿Cuáles son las condiciones de vulnerabilidad que reconoce las reglas de Brasilia y debemos reconocer en las relaciones jurisdiccionales? La edad puede ser una, el género justamente, el estado físico o mental de una persona, las circunstancias sociales, económicas, étnicas, culturales, ¿sí? Desde un trabajo esencialmente de interseccionalidad, que fue otra de las pautas que mencionamos cuando hablamos de la vulnerabilidad de género, la interseccionalidad. Entonces, ¿por qué mencionamos las reglas de Brasilia aquí? Porque justamente el acceso a la justicia para la persona padeciente de violencias debe estar dado desde un análisis de las condiciones de vulnerabilidad específica. Y el sistema jurisdiccional debe buscar brindar las herramientas de equiparación justamente frente a las vulnerabilidades propias de quien accede en búsqueda de pacificación familiar y a quien accede para ser protegido de la violencia familiar que padece. Cuando digo sistema jurisdiccional,
pienso fundamentalmente, reitero, en la posibilidad de contar esa persona con defensa adecuada, con patrocinio legal, en muchos casos necesariamente gratuito por sus propias condiciones de imposibilidad de pago de honorarios, para que realmente su acceso a una demanda, a una denuncia por violencia familiar, pueda darse en forma adecuada desde el punto de vista del asesoramiento, pueda sostener su proceso y pueda lograr la eficacia de la sentencia que se dicte a su respecto. Bien, justamente dentro de las reglas de Brasilia se enuncia una serie de medidas que tienden a adoptarse, que deben ser adoptadas para favorecer el acceso a la justicia, ¿sí? Medidas que tienen que ver con la regularidad del procedimiento, pero también tienen que ver con la simplificación y divulgación de los requisitos necesarios para acceder a la justicia, con la oralidad, la agilidad en el trámite del proceso, con la posibilidad de contar con formularios de fácil manejo para el acceso a la instancia judicial, y a su vez con la necesidad tan importante de coordinación intrainstitucional e interinstitucional para que las personas puedan acceder al ámbito judicial cuando les es necesario. Todo esto tiene que ver justamente con la debida diligencia del Estado en la prevención de la violencia, debida diligencia que la Corte Interamericana exige en campo algodonero, ¿no?, en esta sentencia, con las medidas de acción positiva que el bloque constitucional federal nos exige en favor de mujeres, niños, niñas y adolescentes, y con el mandato constitucional preventivo, ¿no?, con la prevención que exige la prevención de la violencia familiar, ¿verdad? Entonces, estas son pautas de trabajo para la temática de violencia familiar que después trabajaremos en particular en una de las unidades de nuestra materia de derecho de las familias, ¿verdad? Fíjense que el trabajo sobre violencia familiar y el trabajo sobre violencia de género es nada más y nada menos para el Estado argentino que una obligación asumida internacionalmente, que en caso de no ser cumplida debidamente genera responsabilidad internacional, ¿sí?, y que exige reforzar las obligaciones, reforzar la debida diligencia para prevenir, ¿sí?, y que exige control de constitucionalidad y convencionalidad en las normas que se dictan internamente para responder a esos compromisos internacionales. Y en este campo sabemos nosotros que la ley Micaela, por ejemplo, vigente en la actualidad, nos exige formación en perspectiva de género. Nos exige formación en perspectiva de género a todos los poderes del Estado y a todos los operadores que trabajamos en los poderes del Estado. Si ustedes quieren poder empaparse un poco más en lo que tiene que ver con un protocolo para juzgar con perspectiva de género, bien pueden consultar en este link que dejo por aquí. México fue uno de los estados, es uno de los estados que más ha tenido que trabajar en cuestiones de perspectiva de género. Campo algodonero, justamente es una sentencia que condenó a México a trabajar sobre la violencia de género, por haber sido producida esa violación de derechos humanos de mujeres, esas muertes, en México. Y a partir de allí, la Corte Suprema Mexicana elaboró un protocolo para juzgar con perspectiva de género. Lo elaboró justamente para evitar la violación de los derechos humanos de las mujeres también en los procesos jurisdiccionales. Hoy día, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires
justamente trabaja en la formación de la visión de género y trabaja en la formación de un protocolo para el juzgamiento con perspectiva de género. Y trabaja en la formación obligatoria, reitero, para todos los efectores del Estado, a partir de la ley Micaela en el ámbito nacional, ¿verdad? Muy bien. Justamente hablábamos de la Suprema Corte, y la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires tiene elaborado un registro sobre violencia familiar. Si ustedes ingresan en la página de la Suprema Corte, van a encontrar el ámbito propio del registro de violencia familiar, y en ese ámbito propio se van a encontrar con información para las víctimas, para los denunciantes o las denunciantes, con la posibilidad de contactarse directamente con la jurisprudencia y los dictámenes de interés sobre la materia, con material audiovisual, con guías de recursos para protección frente a la violencia familiar y violencia de género, y también con la normativa vinculada a violencia familiar y de género, ¿sí? Reitero, esto es una página de acceso público, secciones de acceso público que pueden contar ustedes con la página de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Incluso allí se encuentran hasta todos los teléfonos de los turnos habilitados para atención las 24 horas de los 365 o 366 días del año, si el año es bisiesto, ¿sí? El sistema de guardias de violencia familiar trabaja en todo momento para justamente la posibilidad de aquellas personas que necesitan realizar una denuncia de violencia familiar. Bien, vamos a dejar aquí. Hemos simplemente dado un pantallazo del derecho familiar y del derecho constitucional familiar, algunos aspectos de los cuales vamos a trabajar en distintas unidades del derecho de las familias. Las distintas comisiones van a recibir en el aula virtual el detalle del cronograma, tal cual como se va a organizar la materia, la cátedra, la asignatura, a lo largo de este cuatrimestre. Nosotros, la facultad se ha propuesto trabajar para la vuelta a la presencialidad. Esa vuelta a la presencialidad se dará en la medida de las posibilidades concretas que permita el sistema y que permitan los factores sanitarios. Esa vuelta a la presencialidad quizá nos encuentra en algún parcial en forma directa, en forma presencial, si ello fuera posible. Sin embargo, las clases las vamos a seguir desarrollando en el sistema de la virtualidad. Cada una de las comisiones tiene asignado un aula en particular, y dentro de un tiempo nos vamos a encontrar en clases sincrónicas. Este primer encuentro necesitó ser realizado en forma virtual por mi parte y de manera asincrónica, reitero, por una cuestión de horarios laborales míos, y espero que sea esta una bienvenida de trabajo en una de las mejores materias de la facultad, desde el punto de vista de los contenidos que vamos a trabajar, una de las materias más ricas, si no la más rica, por los distintos aspectos que vamos a trabajar en ella, ¿sí? Los contenidos que de una u otra forma nos pueden interesar, contenidos de índole patrimonial, de índole personal, personalísimo, y con contenidos también sociológicos, para poder ampliar nuestra visión sobre las familias. Bueno, bienvenidos a esta asignatura, y reitero, nos vamos a encontrar en clases sincrónicas en las cuales podamos mantener un necesario diálogo para enriquecer. Y bueno, que estemos todos muy bien y hasta pronto en nuestra próxima clase. Buenas noches, bueno, buenos días para ustedes
o buenas tardes. Que tengan ustedes un muy buen comienzo de este cuatrimestre.